estudiantes. El día de hoy vamos a tener la clase de Medicina de la Psicología y de la Personalidad. Yo soy su catedrática Gabriela Isabel Ortiz y estoy para servirles. Esta es la semana 1 y pues vamos a tener la inmersión a los términos de psicología médica y de la personalidad. En el objetivo de la clase tenemos que introducirlos a ustedes al área humanista de sus estudios, pues que les permitirán tener ciertas actitudes y habilidades para el buen ejercicio de la salud en el área profesional. Para empezar, tenemos qué es la medicina. Pues la medicina es la ciencia que nos permite prevenir y sanar enfermedades del cuerpo, ¿sí? Esta ciencia trabaja en conjunto a la enfermería, a la farmacia, a la epidemiología, etc. y todas forman parte de las ciencias de la salud dedicadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de patologías físicas. Ahora bien, ¿qué es la psicología? Es la ciencia que investiga sobre los procesos mentales, ¿sí?, de las personas y de los animales. Proviene del griego psico, que significa alma, ¿sí?, o mente, y logía, que significa tratado o estudio. Es decir, es el estudio del alma, es el estudio de la mente. La psicología investiga al ser vivo desde 3 procesos. El cognitivo, que es a nivel de pensamiento, el afectivo, que es a nivel emocional, y el conductual, ¿sí?, es la manera como actuamos. La relación de la psicología y la medicina es que la psicología es una herramienta imprescindible para todo profesional que trabaje al servicio del ser humano. Día a día, el salubrista se topa en sus diferentes especialidades con un factor emocional, con un factor cognitivo que debe saber gestionar para primero con él mismo y luego hacer el trato de los pacientes. De ahí la relación entre la psicología y la medicina. La psicología aporta a la medicina el conocimiento de trastornos psicológicos que no caben dentro de los diagnósticos físicos y que muchas veces se desconocen y se emplean términos equivocados para referirse a los mismos. La medicina y la psicología se complementan en factores de psicogénesis, ¿sí? Así debe conocerse las conductas no patológicas para poder establecer una relación idónea entre los saludistas y sus pacientes. Los aspectos psicológicos tienen una gran influencia sobre el cuerpo humano y su manifestación, ¿sí? La manifestación de los efectos psicológicos se le llama somática. La ciencia de la psicología se relaciona con todas las especializaciones. Sin embargo, hay que respetar cada área distinta de las disciplinas y dejar a cada profesional hacer su trabajo. Un ginecólogo no se puede poner a hacer lo que hace un psiquiatra, ¿sí? Un psiquiatra no se puede poner a hacer lo que hace un ginecólogo. Entonces, cada especialidad tiene su área bien establecida y hay que respetar. No por llevar esta clase, pues pretendamos hacer psicología, que es otra cosa. ¿Qué es la medicina de la psicología? La medicina de la psicología es una parte de la psicología. Es la que busca estudiar el comportamiento de las personas en un contexto inmerso a la salud o a la enfermedad y estudia el comportamiento tanto del paciente como del profesional, ¿sí? El paciente se observa desde 2 puntos de vista: en sus relaciones directas con la enfermedad y como generador de recursos adaptativos. El comportamiento del profesional se estudia en sus funciones altruistas, ¿sí? En la prevención de la salud, ¿qué hace para prevenirlo? En el hambre de investigación y la búsqueda de información por sí mismo, es decir, investigar, apropiarse de cada caso y no verlo como un número más. En las lecturas para descartar diagnósticos y favorecer la confirmación de un solo diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de su paciente.
La psicología médica entonces unifica, sintetiza las aportaciones provenientes de varios campos de la disciplina de la salud, ¿sí? Así recaba información de la misma psicología, recaba información de la misma medicina, de la epidemiología, de las neurociencias, de la educación, de la salud, de la comunicación, y toda esa información que recaba la interrelaciona. La información básica siempre la ofrecen los profesionales y los pacientes, ¿sí? Y de ello se estructura información en un discurso técnico, proporcionándole un marco teórico y un marco científico. La medicina de la psicología se encarga de estudiar las siguientes áreas, ¿sí? Explica en términos de interacción el dolor, ¿sí? En otros procesos de enfermar y los efectos que esto tiene sobre el terapeuta, ¿sí? Es decir, si ustedes están viendo a su paciente, pues en ese momento son médicos, pero al mismo tiempo tienen que enfrentar el dolor de su paciente. Y trabajar con el dolor los convierte en ese momento en hacer terapia. Los hábitos y el estilo de vida de las personas, ya que los hábitos y el estilo de vida tienen influencia muy fuerte en la salud y en la enfermedad de un individuo, en la adquisición, ¿sí?, de las enfermedades y en la modificación de las enfermedades. Aquí vemos los hábitos de higiene, ¿sí?, los patrones de sueño, el hábito de sueño, que va a tener influencia en la salud o en la enfermedad. Así, la medicina de la psicología estudia también las influencias recíprocas entre el proceso de enfermarse, el comportamiento que yo tengo hacia la enfermedad o el comportamiento que tiene la enfermedad hacia mí y mi estilo de vida, ¿sí?, con especial referencia a los procesos crónicos. Entonces, aquí podríamos adentrarnos a hablar un poquito de tanatología, que estudia la manera en la que se va a enfrentar un proceso crónico que no tiene más solución, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la medicina de la psicología, porque se complementa una a la otra y debemos saber cómo tratar estos casos. El paciente también lo ve la psicología de la medicina como una fuente básica de información. El profesional es un investigador, ¿sí? El profesional en la anamnesis, en las entrevistas, debe recabar lo más que pueda de información de su paciente, y a medida que tenga más información, más va a conocer de su caso, más va a conocer de su enfermedad y mejor diagnóstico va a tener, ¿sí? Las estrategias para obtener una válida información del paciente. Con esto nos referimos a los laboratorios que se le debe hacer en el momento pertinente, referirlo, en dado caso no sea nuestra área de expertise, ¿sí?, a los instrumentos de entrevista, de examen mental, evoluciones que vamos a utilizar con los pacientes. Así, la medicina de la psicología también se encarga de tener al profesional como un comunicador. Hay momentos en donde los diagnósticos deben romper el secreto profesional, ¿sí? Y deben comunicarse al paciente y a la familia lo que está sucediendo. Es obligación del profesional hacerlo. Así que el profesional es un comunicador. Claro, se le comunica a ellos, pero esta información no debe estarse divulgando por todo el paciente, ¿sí? La eficacia de transmitir información y al formular prescripciones. Es decir, si estudian bien el caso, llegan a un buen diagnóstico y entonces eso les va a facultar para dar una buena prescripción en indicaciones, en modificación de algunas cuestiones. El profesional se convierte también en un educador. Debe transmitirle a su paciente
información acerca de la enfermedad, que tiene los cuidados, que tiene que tener las modificaciones en hábitos de comportamiento, en hábitos alimenticios que debe tener a partir del diagnóstico. Y la elaboración de programas terapéuticos. A eso se dedica la medicina de la psicología. Vamos entonces a los modelos científicos de la psicología. La psicología tiene 3 modelos científicos, ¿sí? El primero es el modelo simple, y en este modelo simple se refiere al internalismo. El internalismo son todos aquellos factores intrínsecos, ¿sí?, de cada ser humano. Es decir, que hablamos de factores genéticos, ¿sí?, lo que heredamos de nuestra familia. Aparte de eso, el factor de externalismo, y el factor de externalismo se refiere a los factores extrínsecos, es decir, el contexto en el que se desarrolla el ser humano, ¿sí? El ambiente, los factores psicosociales, los factores ambientales, los factores de estrés, todo eso lo podemos sintetizar en modelos simples. Entonces, resumiendo, modelo simple es el internalismo, ¿sí?, que A se refiere a los factores genéticos, y externalismo, que es B, que se refiere a todo el contexto o situaciones ambientales. Ahora bien, vamos con el modelo complejo de los modelos científicos siempre de la psicología. En los modelos complejos tenemos un dualismo, ¿sí? El dualismo son todos los factores causales, internos y externos. Repetimos lo del modelo simple, ¿sí? Interno se refiere a intrínseco, todo lo que va dentro de mí, mis genes, mis factores hormonales, eso es intrínseco. Entonces, en el dualismo, estas son causales, ¿sí? Y también existe la causal de los factores extrínsecos. Los factores extrínsecos, vamos a lo mismo, es el contexto, es el ambiente en el que se desarrolla la persona. Y el modelo del dualismo complejo dice que estos dos actúan de forma independiente y los efectos se suman, es decir, que yo tengo mi parte A y mi parte B, mi parte de genes y mi parte de factores ambientales, y esos efectos se van a sumar y van a provocar, ¿sí?, lo que yo soy a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel conductual, ¿sí? Otro modelo del modelo complejo es la interacción. En esta, el constructo es que las causas, es decir, las causas internas y externas, valga la redundancia, las causas intrínsecas y extrínsecas son pluricausales, ¿sí? Son dependientes e influyen e interactúan entre sí. Entonces vemos la diferencia, que en el dualismo dice que las causas internas y externas se suman y dan un resultado, ¿sí? Y en el modelo complejo de la interacción dice que estas causas son dependientes una de la otra, es decir, no va en paralelo como en el dualismo, sino que va una sobre otra, son dependientes y que influyen e interactúan entre sí, siempre están fluyendo e interactuando entre sí, ¿sí? Y el modelo de interacción dice que una causa modifica a la otra. Es decir, que A no va en paralelo a B, ¿sí?, ni que A va sobre B, sino que esta A va a modificar B, es decir, mi factor interno, mi factor genético va a modificar mi factor externo, mi factor ambiental, o mi factor ambiental va a modificar mi factor genético, ¿sí? Entonces, esos son los 3 modelos científicos. Analícenlo, léanlo detenidamente y ustedes respóndanse cuál de estos modelos
es el que ustedes aplicarían para ustedes mismos, ¿sí? Y vamos a dar finalizada con las preguntas. Estas las responden por favor en sus cuadernos y acá les queda, todo está en la presentación. Entonces nos vemos en la próxima clase, chicos, y lean bastante.